Esto es RBD Show, Radio Multimedia. Disfrutemos el momento. Bueno, continuamos en RBD Show Weekend. La verdad que estamos con mucha información hasta las 17 horas y también tenemos mensajes, Orlando. Sí, todavía no. En el próximo bloque ya las chicas me van a alcanzar los mensajes, ¿eh? Bueno. Pero mientras te digo que tenemos 13 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 37% la humedad y el viento sopla a 18 kilómetros la hora. Bueno, saludamos también a toda la gente de Radio Magic Universal de España y a todos los oyentes que se suman todos los días, muy agradecidos por eso, a Pablo Manrique Yebra y a Ramón y sus directores, así que están ahí siempre firmes junto a nosotros. Y quiero darle la bienvenida también a un escritor y periodista, un escritor e historiador, estoy hablando de Mario de la Roca, quien está ahí desde La Habana, Cuba. Omar Villalón, con todo el equipo de RDR, te saluda. Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Omar? Buenas tardes, un saludo al equipo y a la audiencia. Bueno, la verdad que muy contentos de recibirte, de estar en contacto con vos. Bueno, la verdad que te envidiamos también, que estás al aire libre ahí viéndonos. Y la verdad que estás en Cuba, sos argentino, la verdad que por ahí queremos meternos más en el tema. Bueno, ¿cómo se encuentra hoy La Habana, Mario? Mirá, con lo que se llama un control epidemiológico, ¿no? En términos sanitarios a nivel internacional, estricto desde el 12 de marzo de 2020, que fue el primer caso en Cuba. Se transcurrió un año de mucha tranquilidad, 2020, con aproximadamente 8 a 12 contagios por día, 0, 1, 2 lamentables fallecimientos, hasta comienzo de enero, que acá hay un movimiento turístico natural, estamos como en el centro del mundo, digamos, muy cerca de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, de África, de todos lados, entonces hay trabajo de extranjeros. Ahí empezó a aumentar los contagios, hoy estamos alrededor de 1000 aproximadamente, lamentables fallecimientos de 8 a 12 personas, pero el control epidemiológico es estricto, hay toque de queda a partir de las 9 de la noche, la autoconciencia de la población en toda Cuba, ¿no? La Habana es el lugar más complejo, la ciudad capital, la ciudad más compleja. Imaginemos que los cubanos son latinos, pero hay un rol importante de las fuerzas de seguridad y el cubano en general se ha comportado muy bien y acá imagínate, un poco aburridos por el encierro, salimos poco, pero trabajando y bien, la verdad que bien. Bueno, Mario, seguramente viviste la transición, porque de pasar de una Cuba, vamos a llamarla normal, a lo que debe ser hoy La Habana, con una cultura que no hay cultura hoy dentro de lo que es las calles de La Habana. ¿Cómo se vive? Porque hay un cambio tremendo, ¿no? Sí, para La Habana especialmente es un cambio tremendo, porque te decía, acá hay muchísima cultura al aire libre, en espacios cerrados, en espacios semiabiertos. Imagínate que acá es casi la cuna del baile, de la música, de tantas cosas, a nivel cultural, social. La Habana tiene un gran movimiento. Cuba siempre ha tenido históricamente dificultades, por ejemplo, en el caso del combustible, y a veces yo explico que la sociedad cubana tiene un gran movimiento porque hay casi pleno empleo, hay una alta sociabilidad, la familia, los amigos, es una sociedad que se mueve muchísimo en La Habana, en diversas ciudades. Imaginemos que Cuba tiene una regionalización muy importante, o sea, tiene ciudades grandes, bastante repartidas a lo largo de todo el territorio, ciudades importantes, ¿no? La Habana, Santiago de Cuba, hacia todo lo que es Oriente, Viñales, más hacia el occidente de Habana, que es patrimonio histórico de la humanidad, igual que acá cerca, a 15 minutos estoy de La Habana Vieja, también patrimonio histórico de la humanidad, mucho turismo, o sea que esto es para La Habana casi sorprendente, pero se está avanzando mucho en la vacunación rápidamente,
el control epidemiológico está funcionando relativamente bien, así que esperamos que sea uno de los países que realmente sufra menos, aunque el sufrimiento, la verdad, la pandemia es muy cruda, esto es real, se está viviendo momentos dramáticos, ¿no? En la India, Brasil, en muchos lugares. Así que bueno, hay que superar esta etapa inédita, ¿no? Que nadie esperaba. Sí, una etapa que se vive también día a día, seguramente ahí el equipo tiene ganas de preguntar algo y la verdad que bueno, te agradecemos no solamente la información, sino esto también que nos comentás, que es una reflexión. Así que no sé si alguno de los chicos tiene alguna pregunta por ahí. Sí, ¿qué tal, Mario? Soy Orlando. ¿Cómo estás, Orlando? Mirá, nos llega acá un mensaje de Jazmín, de Capital, y sí. Es una curiosidad que tiene. Te pregunta si no extrañás la Argentina y cuánto hace que vivís en Cuba. Mirá, yo vengo a Cuba hace casi 28 años. Desde julio del 1993 concurrí como delegado argentino al Foro de San Pablo, que era una organización de partidos progresistas, de centro izquierda, de izquierda latinoamericana. Después vine en términos de solidaridad otras 2 veces. Y después, bueno, me gustó Cuba. Me gustó La Habana mucho, me gustó Cuba. Seguí viniendo. Claro. Imagínense que yo pasé aquí en La Habana, en un lugar cerca, muy lindo lugar, el 31 de diciembre de 1999. Acá recibí el año 2000, en el lugar que yo sentía que era lo que más me había gustado estar en mi vida. Y después vivo hace 2 años, vuelvo a Argentina próximamente, probablemente para volver hacia acá, extraño. Siempre siento que pienso en los que tuvieron que sufrir exilio durante las dictaduras argentinas, porque realmente se extraña, más allá que el dolor, por supuesto, no es el mismo, ¿no? En mi caso, que en el dolor que tuvieron ellos, pero uno extraña a los hijos, extraña que, bueno, ya los míos tienen sus vidas, tengo uno en Europa, y después, bueno, se extraña mucho a los amigos, se extraña la calle Corrientes, Buenos Aires, todas las cosas de años que a uno le han gustado, se extraña mucho. Pero ¿se puede decir que ahí encontraste tu lugar en el mundo, Cuba? Sí, de alguna manera sí, es diverso. Yo creo que una de las formas de ser feliz es transitar lo diverso, ¿no? Claro. O algo similar que a uno le ha pasado alguna vez en la infancia o en la adolescencia, volver a repetirlo. Claro. Lo diverso para mí tiene su encanto. En muchos términos, Cuba es otra civilización muy distinta a cómo está hoy el mundo. Yo comentaba en muchos programas de radio que me preguntaban, y para sintetizar decía, mirá, hay muchas cosas que son de mi Palermo natal de hace 50, 55 años. Claro. El médico de familia es el médico de enfrente de tu casa. Yo vivía ahí en Palermo, en una esquina. El doctor Festa, el policía es el policía del barrio. El comerciante te trataba muy bien, no había tanto hipermercado. Los chicos jugaban al fútbol en la puerta de las casas. Esas cosas de alguna manera Cuba preserva, así como preserva su patrimonio cultural, su patrimonio histórico, arquitectónico. Es un lugar donde la posmodernidad prácticamente no ha entrado, ¿no? Entonces eso se vive con paz, con seguridad, Acá en cualquier lugar de Cuba, cualquier persona puede caminar 20, 25 cuadras a las 4 o 5 de la mañana, que está absolutamente seguro que no pasa nada. Claro. Y no porque haya tanta policía, sino porque no pasa nada. Claro. Entonces esas cosas de la vida, para uno que las siente y que vivió en Argentina, ir la verdad, a casa de amigos y tener a veces a la noche que bajar del auto corriendo. Sí. Yo llevaba a mi hija a su casa, tenía que apagar las luces de mi auto. Sí. Entonces esas cosas tienen un valor. Creo que es un poco el mensaje, ¿no? Para muchos que hay otras maneras de vivir que también se pueden en Argentina, ¿no? También se pueden si uno las trabaja, si no se adapta tanto a... Algún día nos dejarán vivir, ¿no? Claro, yo le decía
en un reportaje del día de ayer con un periodista que me quería hacer sintetizar esta diferencia de 50 años, 55 años, es muy difícil. Yo le decía, mirá, no está mercantilizada la vida no está mercantilizada, la educación es otra cosa, la salud es otra cosa, la seguridad es otra cosa, se conservan tradiciones, hay valores de autoridad que en Argentina se han perdido, la autoridad de los maestros, la autoridad de los padres, la autoridad de los médicos, las autoridades políticas también, ¿no? Todas esas cosas se conservan muchísimo. Y esos son valores que a uno lo van impregnando, van haciendo vivir de manera mucho más feliz, ¿no? Que es lo importante en la vida. Claro. Bien. Mario, buenas tardes, un gusto. Mi nombre es Matías. ¿Cómo estás, Matías? Bien. Yo creo que estás mejor que todos nosotros juntos acá. Bien, sí, mi pregunta era lo siguiente. Quería saber cómo está conformado el sistema sanitario, si viene llevando bien lo que sería en camas de COVID, y nombraste bien claro que la gente puede salir 4 o 5 de la mañana tranquilamente, que no va a pasar nada. Esa era una también de las dudas que yo tenía, porque quería saber si hay algunos controles que se tomó mediante la pandemia. Sí, mira, el sistema sanitario es muy similar a diversos países, como te decía, hace décadas. El médico de familia, el policlínico público, salud universal, gratuita y de cierta calidad para lo que hoy es el mundo. Hay médicos de familia, policlínicos, hospitales de excelencia repartidos en toda Cuba. Nadie tiene que viajar 800, 1000 kilómetros para concurrir a un hospital de excelencia. El avance de la ciencia es muy importante. Digamos, el gran logro de Cuba en pandemia es el avance científico. Esto estamos hablando de 30, 40, 50 años. Estamos hablando de una continuidad y de una visión estratégica, ¿no? Había un líder político que mucha gente acá me dice estaba loco. Bueno, en los años 90, enseguida de la disolución de la Unión Soviética, con una economía cubana en crisis, Fidel Castro fundaba uno de los centros que hoy está produciendo vacunas, ¿no? Y controlando la fabricación de vacunas. Entonces, en esos momentos, con una caída del Producto Bruto Interno del 35%, parecía un loco que estaba invirtiendo en la ciencia. Yo hoy acá tengo una vista a hoteles en los que se está trabajando para el turismo en plena pandemia. Entonces son inversiones a largo plazo, ¿no? Es pensar el país, como decía Néstor Kirchner, ¿no? Se gobierna para las próximas generaciones. Mientras gobernamos para estas, tenemos que gobernar para las siguientes. Porque no es cuestión de que nosotros estemos bien y nuestros nietos estén mal, ¿no? Yo en estos momentos, mi mayor dolor, sinceramente, les comento porque lo comenté en algunos lugares, que yo tengo una hija trabajando en el Poder Judicial de la Nación hace 18 años, que trabaja un día en tribunales y 4 días en su casa de manera virtual. O sea que está cuidada relativamente. Ella, su jefe es la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, ¿no? Porque la estructura del Poder Judicial, su jefe es en lo administrativo su juez, pero en general, en el régimen del trabajo, la Corte Suprema de Justicia. Y a mí me llama la atención que la Corte Suprema de Justicia fue la que avaló que mis nietos hayan ido hace poco y tal vez a partir del próximo lunes a clases presenciales, ¿no? Me parece un crimen, y la misma Corte Suprema de Justicia, que cuida a mi hija de 33 años, no está cuidando a mis nietos. Entonces, esas cosas realmente acá no ocurren. Acá sí se encuentra, como la otra vez, una fiesta de 140 personas que ocurrió en Argentina, como ocurre en muchos países del mundo. Hoy Miami, Cancún, las playas son todos festejando, sin barbijo, es un desastre. Hoy eso acá es delito. Entonces, me parece que, como dice, el mundo está al revés, ¿no? El mundo está un poco al revés. Ya lo dijo alguna vez
el gran discépolo en Argentina, ¿no? Y acá el control es muy estricto. En los supermercados casi hay que tomar distancia. No se puede bajar el barbijo. Si yo me bajo el barbijo y fumo un cigarrillo, tengo una multa. Si estoy en concentración de gente. Yo a la noche salía cuando no había toque de queda, y ahora salgo a las 8 de la noche, por ahí a veces. Salía cuando no había toque de queda, a las 9, 10 de la noche, a transitar. Acá son barrios tranquilos donde estoy, a fumarme un cigarrillo en la calle. Y bueno, 3, 4 veces me paró la policía y nada más me dijo, subiste el barbijo, sí, estoy fumando, sí, gracias. La verdad que lo que me daba por decirles gracias por cuidarme. Gracias, oficiales, agentes, gracias por cuidarme. Ahora, no pasaba nada porque yo no estaba rodeado de gente, no iba en grupo, iba solo, o sea que era nada más que un momento que me bajaba el barbijo, pero hay un control porque también hay focos de lo que se llama acá indisciplina social, ¿no? Por supuesto, en toda sociedad hay términos de indisciplina natural, pero no es la norma, es la excepción, ¿no? Claro. Sí. Sí, a ver, ahí Nico. Sí. Nico, dale. ¿Cómo te va, Mario? Te habla Nicolás. Te quería preguntar si allá en Cuba, cómo es la economía, si hay inflación como acá, cómo es allá ese tema. Sí, Nicolás, ¿cómo estás? Mirá, hay un ordenamiento, hay un Estado racional, regulador, en todos los aspectos económicos. Hay una apertura desde los tiempos de Fidel Castro, tenuemente. Quien hizo una mayor apertura fue Raúl Castro, que ya dejó el gobierno, que continúa con Miguel Díaz-Canel. Acá hubo en general deficiencias en lo que es un sistema planificado de la economía, y por lo tanto se encargó una apertura. El modelo a nivel global es China, ¿no? El modelo a nivel global es China, que no es un país capitalista. Eso es una de las tantas mentiras que algunos, digamos, viralizan por el mundo. En realidad es un país socialista, lo que pasa es que tiene aspectos de su economía que se manejan mediante reglas de la economía capitalista, pero con una gran regulación. Acá es lo mismo. En general ha habido ahora, en general no hay inflación, ha habido ahora sí, producto del poco ingreso de dólares provenientes del turismo, que es uno de los principales renglones de la isla. Ha habido un ordenamiento monetario que equilibró salarios, precios. Hay algunos precios de cuestiones de productos importados que han aumentado. Los precios de primera necesidad siguen siendo más o menos los mismos. Acá hay una regulación que permite que la mayoría de la sociedad cubana viva, digámosle, como decimos en Argentina, con lo justo, con lo necesario. Acá uno se da cuenta que puede vivir igual sin determinadas cosas, digamos. Y después hay una clase media, también una clase media alta. Esto siempre en Cuba existió antes de la revolución. Cuba es un país muy importante antes de la revolución. La revolución lo que hizo fue dar un empuje a las energías de tantos cubanos que, bueno, tuvieron su lucha de independencia, derrotaron a dictadores. O sea, es una sociedad. La revolución no fue una crisis económica. La revolución no surgió por una crisis económica. La revolución surgió por un movimiento ético, revolucionario, un movimiento que quería acabar con las dictaduras y con el sometimiento a Estados Unidos. Eso fue la revolución. Jorge Abelardo Ramos, en La Sociedad Latinoamericana, un libro que recomiendo, dice que Cuba, en principio, es una revolución nacional, ¿no? Fue una revolución nacional cubana, auténticamente cubana, basada en los principios de José Martí y de tantos luchadores de Cuba. Así como en la Argentina, muchos consideramos, yo soy historiador, he hecho política, podría opinar, digamos, pero no es el tema, digamos. O sea, Argentina tuvo una revolución que fue la Revolución Nacional Peronista, más allá de yo no fui peronista, ni soy peronista, pero no lo puedo dejar de reconocer, digamos. Y también pienso que la Argentina tuvo una revolución a partir del 2003, con Néstor Kirchner en la presidencia, que bueno, es una revolución en la Argentina que bueno, intentó llevar al país por un cauce de progreso, ¿no? Que yo creo que es
es lo que pensó Cuba, y hoy mantiene unos términos de igualdad social que se ven en pocos lugares del mundo, ¿no? Una sociedad relativamente igualitaria, ¿no? Que eso es importante, ¿no? Con acceso a salud, educación, a paz, seguridad, servicios públicos subsidiados, porque esto es como el salario. Mucho se habla en Argentina, en muchos lugares, el bajo salario en Cuba. Ustedes saben que cualquier economista sabe que hay un salario que es el que ingresa, y hay un salario que se llama salario indirecto, que es lo que egresa. No importa el salario, lo que ingresa, sino cuánto egresa. Y aquí egresa poco, porque los servicios públicos están subsidiados, se paga muy poco de luz, de gas, de agua. Entonces hay poco gasto, ¿no? Entonces la economía rinde mucho más, hay una estabilidad que permite una planificación familiar. Cristina Fernández de Kirchner lo dijo alguna vez, ¿no? Nos desorganizaron la vida. Acá uno más o menos puede organizar su vida, que es lo que hoy un poco está en crisis en la Argentina, ¿no? Una desorganización de la vida de hace años, que vuelve la situación de las personas y de las familias muy compleja, ¿no? Claro. Mario, perdón, Sí, le quería hacer una pregunta, Mario. Te saluda Hernán, buenas tardes, antes que nada. ¿Cómo estás, vos recién hablabas de la sociedad, de la revolución. Viste que acá en Argentina, el argentino, el pueblo es muy pasional con el tema de la política, sobre todo. Allá en Cuba, la sociedad del pueblo también es así de pasional con la política, digamos, esto de manifestarse, de reclamar, y sí. Hablabas vos también de la revolución misma. Sí. Esto, el que piensa que Cuba es una sociedad uniforme está totalmente equivocado. Lo que pasa es que lo que hay que diferenciar, bueno, yo tengo algunos libros editados en Argentina. Yo apoyo determinadas políticas, de determinados movimientos, lo he hecho de manera militante, pero eso no impide que pueda tener cierta crítica. O sea, son sociedades que encuentran lo que llamaba Raúl Alfonsín las coincidencias fundamentales. Entonces acá hay comunistas, ¿no? Hay revolucionarios que no son comunistas, hay revolucionarios que en realidad son bastante liberales. Martí, el gran prócer de Cuba, uno de los grandes próceres, era del Partido Liberal, digamos, pero era un liberalismo que defendía la patria, no era un liberalismo que la entregaba. Entonces acá hay disidencias, hay críticas, por supuesto. No se puede, cuando uno tiene un imperio a pocas millas, que está bloqueando al país, que está financiando disidencias, porque aquí hay dinero de Estados Unidos que financia la disidencia interna, ¿no? Que en realidad no existe, es mínima, y su organización no se han podido organizar nunca en nada, digamos, porque son muy pequeños. Entonces, en esos términos, claro, uno tiene que preservar los intereses de la patria, porque Cuba sufrió invasiones, atentados, hoy tiene una guerra comunicacional tremenda, de la que yo les digo, por ejemplo, el diario Infobae en Argentina hoy repite exactamente lo que se dice desde Miami sobre Cuba, repite exactamente, y el diario Clarín y La Nación lo vienen repitiendo hace décadas, pero hoy Infobae repite, copia y pega lo que se dice sobre Cuba. Por lo tanto, mis amigos argentinos me dicen, mirá, hubo un pico la otra vez me decían, hubo un pico de contagios en la Argentina, en Cuba, de 86 personas. 86, si eso es un pico, eso me lo decían en diciembre del año pasado, pero era lo que salía en Infobae, o Marcelo Longobardi diciendo que este es un país fundido. ¿A ustedes les parece que un país fundido va a tener ya 2 vacunas, terminada la fase 3, 3 vacunas en elaboración, la ciencia como está, la salud como está, la educación, médicos en todo el mundo? ¿A usted le parece que eso puede ser un país fundido? Es imposible. Entonces, es un modelo distinto, ¿no? Es un modelo distinto que para conocerlo hay que profundizarlo, hay que vivirlo, ¿no? Estando acá, yo creí que conocía
algunas cosas y cada día me sorprendo más en cuanto a las cosas que valoro y en cuanto a algunas cosas que por ahí disiento, digamos, pero eso es natural. Lo que pasa es que hay un concepto de nación. Hay un concepto de nación que la revolución le dio mucho énfasis y hoy podemos decir que el 90%, 95% de los cubanos son realmente patriotas más allá de lo que piensen. Quieren a Cuba. E incluso algunos que se han ido al exterior porque pensaron que pueden ser más exitosos en sus profesiones, después vuelven a Cuba, porque quieren a su patria, quieren a un montón de cosas, digamos. Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Sí, totalmente. Y sabés que, Mario, esto, bueno, para ir cerrando, la verdad que es muy interesante lo que venís comentando. Tenemos una última pregunta de Pablo Garay, uno de los integrantes del equipo, que pregunta cómo tomó Cuba la muerte de Diego Armando Maradona, teniendo en cuenta que fue hace poquitos meses nada más, y allá también era un ícono no solamente a nivel mundial, sino también en Cuba, que siempre fue bien recibido. Sí, bueno, además de personalmente, ¿no? Que realmente lo extraño y lo sentí mucho. A pesar que vos fíjate la diferencia, ¿no? Maradona era un jugador de Boca, que yo lo sufrí, yo soy hincha de River. Yo sufrí un día del 3-1, de ese gol que pasa en Argentina siempre, que le hace, que gambetea a dos jugadores, se queda Tarantini y Filiol tirados, un día lluvioso. Se cae el camarógrafo. Yo ese día estaba en la tribuna y no me quería volver a mi casa, porque llovía, estaba todo mojado, derrotado, llorando, yo no me quería volver a mi casa. Ahora, ¿yo lo odio a Maradona? No, lo quise toda la vida, lo quise y sufrí por su muerte y sigo sufriendo. Y acá en Cuba lo mismo. Maradona tuvo una empatía, porque algo hay en Cuba que estaba en la empatía con Maradona, digamos. Había en el corazón de los cubanos, en el corazón de Fidel Castro, algo había que estaba en el corazón de Maradona, ¿no? En los sentimientos de Maradona, porque también Maradona es Dios en Nápoles, ¿no? Claro. Es impensable Maradona en el norte rico de Italia, es impensable. Maradona es signo del sur de Italia, pobre, digamos, es el símbolo de esa Italia, como es el símbolo en la Argentina de muchos sectores. Lamentablemente Maradona, porque hablamos a veces de la grieta política, ¿no? La grieta política en la Argentina no lo inventó Néstor Kirchner, estaba en el peronismo, antiperonismo, y de alguna manera es una grieta social. Maradona también es una grieta, porque sabemos que hay una parte de los argentinos que lo amamos y hay otra parte que lo odia, ¿no? Sí, entonces, con Cuba él logró una empatía muy grande y en especial con Fidel, bueno, porque Maradona era una persona muy atractiva en el trato, más allá de ser el más grande jugador para mí de todos los tiempos, en el trato, en la humanidad, era una persona muy especial, Diego, y Fidel también. Quienes han conocido a Fidel, aún políticos con diferencias ideológicas, lo han reconocido en la Argentina, era una persona con una amabilidad, con un trato, con un afecto, demostraba mucho el afecto, era una persona muy especial. Muchos dicen que apenas lo conocían, yo llegué a darle la mano nada más en 1993 a esa figura tan importante, ¿no? Que a mí me impactó muchísimo, pero quienes lo trataron, esto se puede... García Márquez, Frei Beto, tantas personas importantes del mundo que fueron amigos de Fidel, pueden hablar mucho sobre lo que era él. Y bueno, y el Diego, porque además entre argentinos y cubanos hay muchas cosas similares. Sería para largo, pero en lo cultural, en ciertos valores, hay muchas cosas similares, más allá del Che, ¿no? El Che también influyó, pero hay muchas cosas similares, digamos. Acá el tango tiene una valoración, la cultura argentina, siempre se valora a la Argentina como un país muy culto. Cuba es un país muy culto, muy culto. A mí me da lástima a veces mencionar otros países, ¿no? Pero quienes tienen la idea que Cuba es Haití o es República Dominicana, ¿no? Que me perdonen esos países, pero no, Cuba no tiene nada que ver. Por eso Estados Unidos siempre tuvo tanto interés en Cuba. Esto no es una pequeña isla, digamos. Esto es otra cosa. Bueno, Mario, la verdad que te agradecemos profundamente tu tiempo, muy interesante, la verdad que muy completo también, queda mucho por hablar siempre, el tiempo es tirano
y la verdad que seguramente estaremos contactándote nuevamente para seguir hablando. Bueno, la mejor en esta etapa. Así que, bueno, un saludo grande también desde todo el equipo de RBD Radio. Y bueno, los canales están abiertos para una próxima comunicación, Mario. Sí, a disposición, Omar, compañeros, a total disposición para cuando ustedes lo requieran. Y muchas gracias por la comunicación y un saludo a la audiencia. Muchísimas gracias, Mario. Un abrazo, muchas gracias. Abrazo grande. Ahí pasaba Mario de la Roca, escritor y historiador también, desde La Habana, Cuba. Bueno, muy completo lo que decía, muy interesante. Así que bueno, mucha información tenemos en RBD Radio y quédate que hasta las 5 todavía estamos al aire con un programa cargadísimo. Hoy estamos pero a pleno. Así que bueno, seguimos con mucha más información en RBD Radio. RBD Show. Somos todo lo que buscas y más.